Bien, entonces, ahora lo que vamos a entrar a ver como 3.5 es el movimiento rectilíneo uniforme. El primer tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Este movimiento es el más simple que podemos encontrar en la naturaleza, ¿de acuerdo? Y es un movimiento en línea recta y con velocidad constante. Entonces, movimiento en línea recta, característica es esa, y otra característica que su velocidad es constante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, un móvil tiene movimiento uniforme cuando su velocidad permanece constante al transcurrir el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que en intervalos de tiempos iguales recorre distancias también iguales. Por ejemplo, podemos decir que un auto se mueve a una velocidad constante de 5 metros sobre segundo, significa que en un segundo su posición va a cambiar 5 metros. ¿De acuerdo? Y en 2 segundos será el doble, ¿no? 10 metros, y en 3 segundos 15 metros, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hay ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a poner las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Consideramos un vehículo que se va a mover con velocidad constante sobre el eje X y en el instante inicial T1 el móvil se encuentra a una distancia X1. ¿De acuerdo? Vamos a tener que aquí está. Desde aquí empieza y está en una posición X1 en un tiempo 1. ¿De acuerdo? Y se va a mover hasta una posición X2 en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Entonces se ha movido de X1 a X2. Bueno, aquí abajo voy a poner. Hasta aquí es X2, ¿no? Desde el principio. Esa es la posición. Entonces, teniendo en cuenta ello, nos vamos al concepto de lo que es la velocidad media. Y la velocidad media era delta R sobre delta T. Si reemplazamos ahí, la velocidad media va a ser delta R es X2 menos X1. Eso es lo que se ha movido, ¿verdad? En un tiempo 2 menos un tiempo 1. ¿De acuerdo? Entonces, si la posición y el tiempo inicial es, vamos a decir que son cero, si tomamos en cuenta eso, si decimos que X1 es cero y el tiempo 1 es cero, entonces tenemos que la fórmula se va a reducir ¿a qué? A que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y esa es la única ecuación del movimiento rectilíneo. Si yo despejo, la distancia es velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? De esa manera. Bien. Vamos con el siguiente punto, que sería gráficos del movimiento uniforme. Vamos. Gráficos del movimiento uniforme. Bien. En los gráficos es muy útil estos gráficos para observar la historia del movimiento de una movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que vamos a ver el día de hoy es, por ejemplo, el de desplazamiento contratiempo. Contratiempo. Desplazamiento contratiempo, que es X versus T. ¿De acuerdo? Distancia versus tiempo. Entonces vamos a tener una tablita. Para construir esta gráfica vamos a hacer una pequeña tablita. ¿De acuerdo? Donde vamos a tener a un lado los desplazamientos en X y
perdón, los desplazamientos que van a estar medidos en metros y a su lado el tiempo que está en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, para diferentes tiempos, vamos a calcular aquí para un tiempo cero, para 2, 4, 6, 8, 10 y 12 segundos va a tener diferentes desplazamientos. Para un tiempo cero, el desplazamiento va a ser 0 metros. Para un tiempo de 2 segundos, 10. Para 4, 20. Para 6 segundos, 30. Para 8, 40. Y para 10, 50. Y por último, para 12 segundos, se va a mover un desplazamiento de 60 metros. Entonces, si nosotros hacemos su gráfica de esto, vamos a tener el, el eje X y el eje Y, donde en el eje X va a estar el tiempo y en el eje Y va a estar la distancia. ¿De acuerdo? Entonces podemos separar esto de esta manera. Aquí puede ser tiempo 2, 4, 6, 8, 10, 12 segundos. La distancia igual 10, 20, 30, 40. Esto tiene que ser hasta más arriba, ¿no? Aquí 50 y aquí 60. ¿De acuerdo? Ahí están los desplazamientos. Entonces, por ejemplo, para 0 es 0. Para el tiempo de 2 segundos el desplazamiento es 10 metros. Entonces trazo una línea punteada y miren, ahí está ese punto. Para 4 segundos el desplazamiento es 20 metros. Ahí está otro punto. Para 6 segundos, desplazamiento 30 metros. Para 8 segundos, 40 metros. Para 10 segundos, 50 metros, ¿no? Y ahí voy tachando los puntos. Por último, para 60 metros, eso se hace en 12 segundos. Y ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno todos los puntos y me sale una recta. ¿De acuerdo? Una recta. Entonces, generalmente la gráfica distancia versus tiempo es una recta. ¿De acuerdo? Y tiene una pendiente. Su pendiente, digamos, si saco esta parte, tiene un ángulo que es la pendiente de esa recta. Esa pendiente, la tangente de ese ángulo, la pendiente, que es la tangente de ese ángulo, es simplemente la variación de distancia entre variación de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es la velocidad. La velocidad es la pendiente. ¿De acuerdo? Y puedo sacar, por ejemplo, para varios casos. Por ejemplo, puedo hacer una velocidad en un punto. Uno, por ejemplo, primero trabajando en este. Voy a dibujar no, esto no, con esta partecita. Miren, con esta partecita. Para sacar la pendiente, sería como poner posición final, que sería 10 metros, menos la inicial, que sería 0 metros, entre la variación de tiempo, que sería 2 segundos, menos 0 segundos. Todo esto sale 5 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa si yo quiero tomar en cuenta con el triángulo un poquito más recto. Por ejemplo, si yo quiero tomar en cuenta para todo esto, para este triángulo, ¿cómo sería para todo eso? La velocidad en ese punto sería posición final en este punto, 50. Menos la inicial en este otro punto, 20. 50 menos 20 metros y el tiempo era, en ese punto es 10 segundos y el otro es 4. 10 menos 4 segundos. Y eso nos da un total de también 5 metros sobre segundo. La velocidad es constante, ¿de acuerdo? Esa es la característica de lo que es desplazamiento contra tiempo. Otra, velocidad contra tiempo. Esto también anotaremos. Velocidad contra tiempo. ¿De acuerdo? Velocidad versus tiempo.
Entonces, los valores de las velocidades, por ejemplo, de hace rato, si yo pongo es 5, ¿no? Siempre sale 5. Entonces, si yo hago una gráfica y el tiempo de aquí, lo que es velocidad, digamos que aquí sea 5, entonces la velocidad en todo momento es constante. ¿De acuerdo? No cambia. Esa es la velocidad. La velocidad es 5 metros sobre segundo y es constante. ¿De acuerdo? Para todo instante de tiempo. Hay hasta 12, digamos, más o menos. ¿No? Esa es su velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es un como rectángulo. ¿De acuerdo? Un rectángulo se podría decir todo esto, ¿no? Donde está la velocidad que es constante. Entonces, por ejemplo, el área de todo lo que he pintado, ¿qué sería? El área es base por altura, base por altura. Entonces, la altura, bueno, la base, primero sería el área, un tiempo 2 menos un tiempo 1 y la altura que es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces el área es simplemente la distancia 2 menos la distancia 1 y esto es igual a tiempo 2 menos tiempo 1, todo eso por la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera podemos sacar. Entonces cuando es gráfica velocidad, tiempo es simplemente casi un rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con los ejemplos. Otro ejemplo, ejemplo número 1 voy a poner otra vez. Dice, un camión moviéndose uniforme y rectilíneo recorre 12 kilómetros en 15 minutos. Inciso A, ¿cuál es la velocidad de este camión? ¿Cuál es la velocidad de este camión? Expresar el resultado en kilómetros por hora y metros sobre segundo. Kilómetros sobre hora y metros sobre segundo. Inciso B, ¿qué distancia adicional habrás recorrido en los próximos 20 minutos? En los próximos 20 minutos. ¿De acuerdo? Esas son las dos preguntas. Bien. Intentaremos nosotros hacer primero. Bueno, ustedes intenten hacer. Les doy un tiempo prudente y luego, si no, yo lo resuelvo, ¿de acuerdo? Unos 5 minutos nos mantenemos conectados a lo mucho y me van a dictar al azar quién saque. Vamos a trabajar. Un camión moviéndose. mm, Moviéndose uniforme. Tu micrófono.
Bien, ¿cuánto es? Inciso A, ¿cuánto les ha salido estimados? 13,25 m sobre s. Metros sobre segundo. A ver, los datos. Miren, si vamos anotando los datos, tenemos la distancia y el tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener una distancia, por ejemplo, de 12 kilómetros, X, que lo podemos tener esto convertir a metros. Yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Convirtiendo 12 kilómetros es 12.000 metros. Y un tiempo que es de 15 minutos, el cual puedo convertir primero a horas. Por ejemplo, una hora tiene 60 minutos. Si multiplico, esto sale 0,25 horas. Y también esto puedo convertir a segundos. Yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Si ustedes multiplican, ¿cuánto sale eso? ¿Mm? 905 segundos. 900. 900 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tengo algo importante. Tengo la distancia que es 12 kilómetros o 12.000 metros, el tiempo que es 15 minutos, 0,25 horas o 900 segundos, y me toca reemplazar en la forma. Tendré, primero, velocidades, distancia sobre tiempo. Reemplazo, voy a tener distancia que sea en metros sobre segundo primero, 12.000 metros entre un tiempo de 900 segundos. ¿Cuánto sale esa división? 13.3. 13,3. ¿De acuerdo? Muy bien. Con dos decimales 33, así han sacado la mayoría. Y el otro, en kilómetros por hora, velocidades, distancia sobre tiempo también. Y en este caso sería arriba los 12 kilómetros y abajo las horas, 0,25 horas. Entonces esto será, ¿cuánto será? 40, 48. Listo. 48 kilómetros sobre hora. Sí, ahí están las dos respuestas, tanto en metros sobre segundo como en kilómetros sobre hora. Inciso B. ¿Qué distancia adicional habrás recorrido en los próximos 20 minutos? 265 metros. A ver, veremos. En el inciso B, yo sé qué distancia es velocidad por tiempo. Si reemplazo ahí, yo tengo la velocidad y me dicen en un tiempo de, ¿cuánto decía? De 20 minutos. Esos 20 minutos lo voy a convertir a horas, por ejemplo. 20 minutos es igual a una hora tiene 60 minutos. ¿Cuánto será 20 minutos en horas? 0,3, ¿no? 0,3, ¿de acuerdo? Ahora, 0,3 horas. Si eso se emplaza aquí, la velocidad es 48 kilómetros sobre hora y el tiempo es 0,3 horas, que es lo mismo que 20 minutos. ¿Qué distancia adicional recorre hora y hora? Dios, 48 por 0,3. ¿Cuánto sale? 14.4. 14,4. ¿Está en lo correcto? Sí, 14,4 kilómetros. Y esa es la distancia adicional que habrá recorrido este modo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con un siguiente problema. 2. Una, un auto, bueno, un modelo de auto que vamos a poner un Gran Vitara, moviéndose a 60 kilómetros sobre hora. Pasa por una gasolinera ubicada a 120 kilómetros. Pasa por una
gasolinera ubicada a 120 kilómetros antes de un puente. Media hora más tarde, por la misma gasolinera pasa un Cherry Tiggo 3. Un Cherry Tiggo 3, otro modelo de auto, moviéndose a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. ¿Cuál de los automóviles llegará primero al puente? Llegará primero al puente. Bien, intentemos hacer estimados.
Bien, ¿quién llega primero? Mm, Estimados, ¿quién llega primero? El segundo auto. ¿El Chevy Tigo 3? Sí. Ya, a ver, veremos. Los datos. Tenemos dos autos. Voy a llamar al uno, va a ser el Gran Vitara. Dos, voy a llamar al Tigo. ¿De acuerdo? La velocidad del Gran Vitara, la velocidad 1 es 60 kilómetros sobre hora. Y la velocidad 2 del Chevy Tigo 3 es de 80 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? La distancia que van a recorrer X22 es 100. Denme un momento, por favor. Ya, seguiremos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, entre la distancia es 120 kilómetros que tienen que recorrer, los dos, ¿no? Porque aquí, digamos, debe ser el puente y aquí están entonces los dos autos tienen que recorrer esos 120 kilómetros. Bien, calcularemos el tiempo para ambos, ¿no? Para el uno, para el primero, para el Gran Vitara. Yo sé qué distancia es velocidad por tiempo y qué tiempo va a ser distancia entre velocidad. Si reemplazo va a ser la distancia que recorren 120 kilómetros, más la velocidad con la que está yendo el Gran Vitara, que sería 60 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto sale? 60, 120 entre 60, 2 2. horas. ¿De acuerdo? Listo. Para el segundo, la misma fórmula, tiempo es distancia sobre velocidad. Si reemplazo los mismos 120 kilómetros, pero en este caso 80 kilómetros sobre hora es la velocidad. ¿Cuánto sale eso? 0,66. No creo. 120 entre 80 no sale 0,66. 120 entre 80, 1.5. 1.5 horas. Exacto. Ahora, algo importante que el segundo carro, este 2, ha partido media hora más tarde. Media hora más tarde, 0.5 horas. Entonces, como a partir media hora más tarde, a este tiempo hay que aumentarle, a esas 1.5 horas, hay que aumentarle más 0.5 horas, ¿de acuerdo? Que es la media hora de retraso que ha tenido. En suma, y sería en 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál llega primero, el 1 o el 2? Los dos llegan al mismo tiempo. Los dos llegan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Exactamente, y esa es la respuesta. Esa es, los dos llegan al mismo tiempo. Bien, estimados. Ahí